ayer. ¿Cómo? Le La metió clase, pólvora. sí, mucha pólvora. Ayer. ¿La grabaron por lo menos? No. Antes de Pero ayer. yo quería ver eso. ¿Cómo no van a filmar una clase de Martín, el mercader del Estuvimos mal, 42? no nos dimos cuenta, la verdad, se nos pasó. ¿Estuvo Era muy mucha buena? pólvora. ¿Estuvo? ¿Usted Un no escucha, trabajo. Martín? ¿Estuvo muy buena? Sí, Muy buena. Ah, el nuevo qué bien. ayudante de cátedra. No se le está escapó cerruchando detalle. el piso a Nico. Uy, Nico. El relator. Bueno, acá tenemos justamente al relator. Bien. Bueno, Pablo Vilouta no, ni loco, ¿no? Nicolás, no. ¿Cuál es el mejor relator para usted, Nicolás? Milei. ¿De qué? Nicolás, ¿De ¿cuál es el fútbol? ¿De mejor? radio? ¿Cuál le El parece? que usted quiera. El mejor de todos, ¿cuál es? ¿Para qué va a googlear? Pará. Pará, no estoy googleando. No sé, yo no escucho radio, no, nada. ¿Referencia a usted que sabe de fútbol? A mí, particularmente, no me gusta ningún relator, no me gusta, porque todos tiran mierda al rojo. Ahí, Sí, es no me verdad. gusta ninguno. Sí. Son Sí, es todos verdad. Boca y No River. escucha El Borsa rojo, usted, ¿no? ¿No escucha Borsa? No. ¿A Borsa no lo escucha? Bueno, es una radio partidaria. 11 de la noche en Radio Belgrano, en Barrio Cooperativa. 11 de la noche estoy durmiendo, profe. No, pero eso déjeselo para gente como yo. Que No le viejito. creas, Luis, está en el boliche. Por eso Qué no va a mentirosa escuchar la radio. que Está en el es. Está en el boliche, no es boliche. mentira. Me duermo a esa hora. Está Anda a rompiendo plantar semillas. parche por ahí, ¿no? Con el bombo está rompiendo parche. Se No, duerme, pero con la cabeza en la mesita del bar se duerme. claro, sí. Bueno, sigamos. No Bueno, le vamos a creo, empezar. profe. Bueno, empezamos con este tema de Marvin Harris. Marvin Harris es un antropólogo norteamericano, como le gusta a ustedes. Nicolás, agarrá el guante. Que agarró el guante, Nicolás. Sí, que Yanquilandia, mirá vos, qué bárbaro. Sí, es el hijo de Monroe, de la doctrina Monroe. De la doctrina Monroe, mire usted. Bueno. Parte con una problemática, y fíjense bien que formula el problema, y a ustedes que tengan como ejemplo cuando tengan que hacer sus planes de clases, ¿no? Y bueno, el planteamiento es interesante, ¿no? Donde dice que se estima, fíjense, ¿no? La oración se estima, ¿no? Que deja como abierta la problemática, que 500.000 personas fueron declaradas culpables de brujería y murieron quemadas en Europa entre el siglo XV y XVII. Sus crímenes, un pacto con el diablo. Bueno, esto la verdad que es un texto que llama la atención y sobre todo porque todos los análisis que se hacen desde la postura, podríamos decir, materialismo histórico y del positivismo, desde los dos caminos que nosotros conocemos, vemos que cuando los textos hablan de la Inquisición, lo primero que colocan es a un obispo, como un prototipo de la Inquisición, ¿no? Y acá vamos a ir desmenuzando dentro del análisis que hay un problema no solo cronológico, esto tiene que ver desde el punto de vista historiográfico, esta problemática, lo que estoy diciendo yo, ¿no? Vamos a ver que hay un problema cronológico por un lado, y por otro, es que no develan quién es el que está atrás de todo esto. Sí. ¿No devela o lo deja entrever? Porque No develan. No, pero deja entrever que atrás de toda esta historia, no sé si es la posición del autor o no, que es el Estado y la Iglesia. Por supuesto que no lo es. Bien. Son parte, pero atrás... Pero falta alguien entonces. Falta un actor importante que digamos, vamos a ver cómo... No, va más allá tampoco de todo eso. No, va más allá. Está relacionado con lo que
con lo que protestantes planteaban también entran ahí. los mesiánicos. Los mesiánicos se dieron cuenta. ¿Qué decían los mesiánicos? El poder y la riqueza. Repito. ¿Qué es lo que criticaban? El poder y la riqueza. Entonces digo, la iglesia, primero y principal, cuando decimos iglesia estamos incluyendo a todos. Serían algunos sectores de la iglesia, Bueno, sí. ¿sí?, que estaban incluidos no solo los católicos, sino también los protestantes. Entonces, es más complejo de lo que uno piensa. ¿Qué pasa con el rol de cada uno de estos actores, ¿sí?, políticos y sociales dentro de este proceso? Sí. Pero, o sea, estaba atrás el mesianismo, ahí el texto dice el mesianismo militar, ¿puede ser? Sí, pero Bueno, vamos está a bien, ver está cómo bien. esto. Pero ¿quién era que ejecutaba esto? Ahí está el tema, que es Ahí donde está. vamos a... Quiero que ustedes después, al final de la clase, a ver si me lo pueden decir utilizando toda la bibliografía que veríamos viendo. ¿Sí? Vamos a ver si ustedes pueden detectar quién es el que está atrás de todo esto. Voy tirando algunos indicadores que ustedes van a ir anotando. Bueno, va a estar grabado esto. Porque esta problemática nos lleva a interrogantes o enigmas, ¿sí? Hay dos enigmas muy determinantes en cuanto a la, podríamos decir, a la, como indicador, ¿no? El primero es el problema de las creencias de las brujas, ¿no? Ese es un primer, digo, ¿cómo hacemos para creer en las brujas si es una representación, es una imaginación? ¿No? Ese es el primer punto. Y el segundo es la popularidad, chicos, que tenía esto. Sobre todo, donde se hace tan popular es en el siglo XVI y siglo XVII. Llama la atención esto. Siglo XVI y siglo XVII. Justamente cuando está el cisma religioso y supuestamente la iglesia cristiana occidental se fractura y se fragmenta. Pero esto no, en realidad esta idea de creer en las brujas y todo eso, ¿no empezó después de la crisis de la Edad Media? No, ¿O antes? fíjese, muy buena pregunta, Martín. Esto comienza antes del siglo X. Qué extraño. Por eso todas esas cosas llaman la atención. Si en plena crisis. Exactamente. Entonces, ¿cómo puede ser? Y sobre todo, ¿dónde se potencia? En el siglo X. ¿Por qué, mis queridos estudiantes? Que aparecen los primeros, sobre todo de Fiore, un hombre que influyó en todo el proceso de la Edad Media con respecto a estos movimientos mesiánicos, donde él sostiene dos variables, el poder y la riqueza. Atacar a eso. ¿Estamos hasta acá? Y Luis, encima, y teniendo en sí. cuenta el contexto, ¿no?, de tiempo que estás dando, entonces, y teniendo en cuenta que vamos por la riqueza y el poder, acá está escondido la clase de los banqueros, los mercaderes también. Pero todavía no estaban. Pero en el siglo IX no estaban, Cris. Pero Estamos hablando igual del siglo IX, explotan siglo X, ¿no? Sí, Estamos igual acá hablando... explotan el 16 y el 17, ¿no? Claro, se hace muy popular. Qué extraño, ¿no? Pero Sí. esto viene, sobre todo, fíjense, toma tres lugares, o tres capitales, o tres ciudades muy importantes. Habla de Francia, debe ser París. Habla de Inglaterra, debe haber sido Londres. Y habla de Alemania, pero es tan grande el Sacro Imperio Romano-Germánico que todavía no es preciso de dónde está hablando. ¿Me siguen hasta acá? ¿Protestantes? Sí, pero digamos, desde el punto de vista de indicador, podríamos decir que a partir del siglo X comienza muy profundo este tema de la acción, primero la creencia de las brujas, y segundo, ¿no?, cómo buscar culpabilidad a estas personas. Primero, a través de dos caminos. Uno era la tortura y la otra la hoguera. ¿Hasta acá vamos bien?
Bien. Sí. Y ahora lo que sorprende y que el autor lo que va a tratar de hacer es que esta primera parte, cuando habla del aquelarre, está mencionando justamente a las mujeres, por un lado, y los movimientos mesiánicos, los hombres. O sea que lo que va a hacer el autor, si hay una relación entre estas 500.000 personas que fueron culpables por brujería, lo que sea, tiene relación con los movimientos mesiánicos. Hasta acá vamos bien, porque este también es el cuerpo, digamos, del autor que lo que va a buscar. Bueno, la metodología de la confesión. Estamos hablando del siglo XVI y XVII. Después volvemos hacia atrás. A través de las torturas. Lo que buscaban es que revelaran los nombres de estas mujeres que eran acusadas como brujas y la relación que tenían con el diablo. Algo que quiero que hay otro autor, que yo no les di a ustedes, sostiene lo siguiente. Si los mercaderes y los banqueros tenían miedo, eran justamente a las brujas. No le tenían miedo a nadie, pero a la hechicería le tenían muchísimo miedo. ¿Está? Es un indicador esto. Bueno, entonces, ahora empezamos con esto de las confesiones como metodología, ¿no? Esta metodología de las confesiones de la tortura antes de lograr que llegara a la hoguera, después vamos a ir, va esto muy desmenuzando para que logremos ver dónde está atrás de los entretelones, quién es porque esto lo vamos a ir marcando, ¿no? Bueno, primero y principal hay un indicador que hay confesiones falsas. ¿Por qué hay confesiones falsas? ¿A quién es para evitar el sufrimiento? Esto quiere decir que estas confesiones falsas muchas veces estaban relacionadas a confesar con ciertos personajes, mujeres, u hombres puede haber sido también, que no eran llevados como brujas, sino como movimientos mesiánicos, para sacar la información. ¿No? Y hay un indicador, que esto es determinante, y quiero que ustedes en el texto lo tienen ahí. Por ejemplo, toman a la hija de un panadero, ¿sí? donde de alguna manera la empiezan a torturar y confiesa la pérdida de la cosecha. Pero ese no es el indicador, chicos. El indicador más importante es que había elevado el precio del pan. ¿No? Y entonces es tomada como que participaba del aquelarre, del encuentro con el diablo, y sobre todo, podríamos decir, confesó que la madre pertenecía, o con miedo ya, la tortura, ustedes saben muy bien que es agotador, la presión psicológica, el dolor, el físico y todo ese tipo de cosas, hace que digamos, las demás sostiene, le informa de que la madre pertenecía a un aquelarre, esto, aquello. Luego se retracta y pretende no estar al frente de su madre, ¿no? Y esto me parece que es tremendo como modo, ¿no? Digamos, como metodología, ¿no? Y encima reanudar de vuelta la tortura. Bueno, justamente ella debía confesar a los amantes que estaban en ese lugar, una cosa, digamos, muy ligado a la moral y a la ética de esa época, ¿no? También esto digamos, tiene un objetivo, mis queridos estudiantes, buscar la confusión. Digamos, esto parece tan lejano, pero hay algunos indicadores que son muy actuales, ¿no? Llevar a la confusión, ¿no? Para poder no identificar al que, digamos, es buscar justamente la confusión
sin identificar a nadie, pero sí torturando. Pero detrás de todo esto pasaba algo. Porque si buscaban a la persona que había aumentado el precio del pan, y ella decía, por las malas cosechas, algo está pasando acá, ¿no? Que debemos sospechar. Bien, que después lo vamos a... Luis, ¿eso del aumento del pan está ahí en ese capítulo Sí. o lo traes? No, está ahí en ese capítulo. Se me pasó y mirá que lo leí, ¿eh? Página 131, Cris. Vamos a leerlo de vuelta. Se te escapó la tortuga, Cristian. Bueno, hasta acá vamos bien, ¿no? Estamos encadenando las cosas bien. La confesión bajo tortura, por supuesto que estaba el verdugo, que el que amenazaba, y sobre todo las confesiones estaban marcadas con, digamos, algunos aspectos que es muy importante. Uno de los aspectos porque es impresionante la representación imaginaria que llevó todo esto, ¿no? Porque la escoba como un elemento fálico, ¿sí? Los ungüentos, ¿sí? Todo tipo que volaban de noche, los encuentros con el diablo, que hacían el amor con el diablo, todos esos elementos representativos, digo, era un trabajo impresionante de la época. El autor justamente hace un llamado de atención a otros autores, sobre todo él habla a los especialistas modernos, que no hayan tomado seriamente este tema, ¿sí? El tema de la tortura y de la brujería, y lo hayan tomado como un tema secundario, dice el autor. Cuando dice secundario, me parece que no ha llegado a la complejidad, no se lo ha tomado de la manera compleja y de la manera más completa como estudio de investigación, ¿sí? El autor sostiene algo que a mí me parece que es muy interesante, que esto de la locura de las brujas. La locura de la brujería es parte de la creencia, parte justamente, digamos, de toda la representación que se llevó adelante con respecto a este proceso de la Edad Media, y que el autor más adelante dice lo siguiente: antes del año 1000, después de Cristo, nadie era ejecutado si un vecino alegaba haberlo visto con el diablo. Quiere decir que este indicador diciendo que ya en el siglo 1000 esto ya venía realizándose. ¿Estamos? La gente se acusaba entre sí, llegaba a la confusión, esa confusión se veía al poder y a la riqueza, como decía De Fiore, por ejemplo, ¿no? Ahora, vamos a empezar, ¿cuál es el papel de la Iglesia acá? La Iglesia Católica prohibió la creencia en las brujas. O sea que en el año 2000 vio esto. ¿Qué hizo la Iglesia en sus documentos? Prohibió la creencia de las brujas y sacó un documento que era el Canon Spicopi. Este canon justamente era un documento que prohibía. Pero ¿qué pasa? 500 años más tarde iba a incluirse en este, digamos, los sectores eclesiásticos más altos iban a incluirse en esta práctica y esta metodología. Pero 500 años más tarde. Entonces, si 500 años más tarde, o sea, en realidad es en el siglo XIII, comienza, ¿no? Ahora, si 500 años más tarde, o siglo XIII, 300 años más tarde, ¿quién realizaba esta práctica? ¿No? Digamos, desde el poder y desde la riqueza. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿De dónde están estos dos actores? Porque mayormente esto quiere decir que entonces la Iglesia Cristiana Occidental no comenzó con esto, sino que atrás hay intereses muy fuertes. Bien.
¿qué es lo que de alguna manera la Iglesia prohibió? Justamente esto del, digamos, el delito herético. Lo que de alguna manera la Iglesia no quería era justamente esto de la herejía que podría llevar estas creencias de las brujas. Pero además, porque además, chicos, ¿saben lo que pasa? Que era muy popular esto. ¿Me siguen? Era muy popular. Entonces, estas confusiones llevaban justamente ganancia a algunos sectores. Pero ¿por qué? Porque Ah, los del pueblo sentían cierta fe o creencia en las brujas. sí, totalmente. Era más popular que otra cosa. ¿Sí? Claro. Era muy popular esto. Pero bueno, vamos a seguir para ver dónde está atrás de toda esta escena, ¿no? Otro indicador muy importante era el sistema de pagos de torturadores y de los verdugos. Esto es impresionante, ¿no? Porque El negocio que se había formado atrás de todo eso. exactamente, previamente, antes de ser quemada, tenía que dejar pago con sus bienes, o sea que se le tomaban sus bienes. Vuelvo a decir, se tomaban sus bienes para pagar el torturador, los verdugos, se le confiscaba todo, tenía que pagar la leña. La leña para que lo quemen. Exactamente. Hijo de... Y los jueces, que después se hacía un banquete, y en ese banquete se invitaba a todo el mundo, ¿no? Era como un acto de justicia, ¿no? Un acto, digamos, del más allá. Bien. Esto, digamos, llegamos al siglo XIII y parte de la Iglesia comienza a autorizar las primeras torturas. ¿No parece la Pero cacería? ¿Cómo? ¿No parece la cacería en el siglo XIII? Sí, un poquito más tarde. ¿Sí? Siglo XV mayormente, con Inocencio V. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que está diciendo en el siglo XIII los sectores de la Iglesia más altos? Autoriza a la tortura todo lo que afectaba a Roma, al diezmo y a los sacramentos. No a las brujas todavía. ¿Me siguen con esto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque este es un indicador muy importante, porque mayormente el sur de Francia se quería desprender, veía ya la Iglesia que peligraba la cristiandad, y había en el sur de Francia que había algunos movimientos mesiánicos que criticaban ciertos aspectos de la Iglesia. Entonces, como política religiosa, en todo lo que es el proceso de la cristiandad, lo que quería evitar era el desmembramiento de la cristiandad. Roma. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí o no? Las facciones, cuando habla de facciones, ¿hablan dentro de la nobleza o dentro de la iglesia? No, dentro de la Iglesia y dentro de Ahí político está. religioso, claro. Ahí está. Porque De Fiore era un monje, chico, De Fiore. Estaba dentro de la misma iglesia, ¿no? Digamos, era un monje, ¿no? Por eso estoy diciendo que cuando decimos iglesia a veces confunden, sino que hay sectores de la iglesia, porque dentro de la iglesia, como es universal, hay sectores que se contradicen y hay críticas y hay internas. ¿Se entiende esto? Bien, hasta el día de hoy hay internas muy fuertes. Bien, entonces, la ruptura de estas sectas, ¿sí?, con Francia del Sur, entonces, ¿qué hace el Papa? Lleva adelante y autoriza la tortura, pero aquellos que atentaban contra el Papa, o sea, contra Roma, contra el diezmo, o sea, los diezmos que se encontraban en ese momento, y sobre todo también lo que es las indulgencias. Esto está incluido en las indulgencias.
y los sacramentos. Todo lo que estaba autorizado a la tortura. Alejandro IV, en el siglo XIII, lo que buscó era extirpar la herejía, pero no la brujería. Finalmente, en 1448, con la bula papal, ¿no?, la Inquisición se inicia en Alemania. Hasta acá, ¿ven? ¿Qué es lo que dice Nicolás? Que es el manual del cazador de brujas, el martillo de las brujas. Y esto, mayormente, mis queridos estudiantes, tengan en cuenta que la popularidad que tenía, sobre todo, acuérdense, con la peste negra siempre se le echaba la culpa a otro y se generaba esta posición popular, ¿sí? La peste negra, bueno, echaban la culpa justamente mercaderes que eran mayormente judíos, salían a la matanza, ¿no? Hay otro punto también que junto con, fíjense en esto, ¿no? Profe, tengo nada más. Sí. El concepto de bruja, ¿cómo es? ¿Cómo se va pasando de persona en persona? No entiendo eso. Porque el texto dice como que se transporta, acude a la imaginación. Sí, ¿Cómo es? Que cuando se van incriminando, se van, claro. Yo tengo un litigio con vos, tengo algún problema, voy y denuncio de que tu mujer era bruja, claro. ¿no? Entonces hay denuncias por todos lados. O sea que todo el mundo estaba denunciado, todas las mujeres estaban denunciadas por bruja. ¿Qué hace? Hay alguien atrás que le convenía esto, esta confusión, entonces decía, vamos a elegir a este y este, a través de los indicadores que yo les mencioné a Bueno, ustedes. pero Ah, mayormente no elegían mercaderes o banqueros, elegían gente pobre o mujeres. No, porque justamente la que van a torturar era la hija de la panadera, que tenía tierras, no buscaban a un pobre muchas veces. Pero ese es un caso excepcional, porque dice que el pero 82% de los casos están en la primera parte del texto. Ahora lo busco. Bueno, búscalo. Esto es importante porque lo que yo quiero decirte, Martín, ¿me escuchás? Los que no tenían propiedades buscaban que en la tortura dijeran que alguno que ellos quieren le nombren a esa persona para luego llevarla o quemarla. O claro. sacarle. Claro, el parte del negocio está. ¿Se entiende? No es que, sino que, bueno, torturaban. No era mi madre, porque la madre era la dueña, chico, no era la hija. ¿Se entiende? La tortura era un modo deficiente, digamos, que decía, bueno, decita el nombre, que va a la aquelarre, entonces la llevan a la hoguera y se quedaban con sus tierras, quedaban con las tierras, con el Buenísimo. negocio. ¿Se entiende esto? Bien. Podríamos decir que el sistema de caza de brujas a través del martillo, se te va a cortar, nos vamos y volvemos.